que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se... Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que le den clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo y claro está que quiero hablarles de un tema que, bueno, yo considero que ha sido muy importante. Es muy importante porque tiene que ver con nuestras leyes, con nuestra constitución, esto es con respecto a la consulta popular. Yo sé que ha sido un tema bastante usado y en anteriores videos yo mismo les expliqué cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado la solicitud de consulta popular de acuerdo a la ley de consulta popular federal. Bueno, pues había presentado esta solicitud ante la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores, con respecto a las leyes, la había mandado a la Suprema Corte de Justicia para hacer un análisis profundo de si esta debía de considerarse constitucional o inconstitucional. Si no han visto ese video, les recomiendo que se den una vuelta para verlo y pues de nuevo continuemos con este tema. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué no dijeron? ¿Qué se presentó? Bueno, toda la información se las tengo a continuación y es que antes de que se pudiera dar, se dictaminara con respecto a la Suprema Corte que dio su fallo el pasado 1 de octubre de 2020, bueno, pues ya se había presentado una propuesta por parte de uno de los ministros de la Suprema Corte que nos decía que esta persona, este ministro, no proponía dictaminarlo como algo inconstitucional y subió uno de estos documentos en la mismísima página de la Suprema Corte para que pudiéramos leer cuáles eran estas razones de nombrarlo inconstitucional. Y aquí se los tengo y es que aquí nos demuestran en este documento de la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular varios puntos importantes. Voy a hacer énfasis en los primeros que nos hablaba. El primerito, aquí está, decía que esta consulta representaba restricción de derechos humanos, condicionamiento de su eficacia y validez por el resultado a la consulta. ¿A qué se refería todo esto? Digamos que lo que decían era que si alguna persona había sido afectada, ya saben, todas estas víctimas por las acciones tomadas por expresidentes, bueno, pues eso significaba que si las personas votaban en contra y no se hacía esta consulta o simplemente a la hora de hacer la consulta decían que no, bueno, pues entonces no se iban a perseguir estos delitos. Esta era la pregunta y al no perseguirse los delitos estábamos yendo en contra de los derechos humanos, o al menos esto era lo que consideraba este ministro de la Suprema Corte. Esto es muy importante porque ustedes ya saben que los derechos humanos son algo que nuestra Constitución protege. Aquí mismo es todo un documento bastante largo, si ustedes gustan lo pueden ver, está en la página de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, el segundo punto que a mí me parece es bastante interesante también nos dice restricciones de los derechos de acceso a la justicia y a obtener medidas de restitución y reparación de las víctimas u ofendidos de los delitos. Recordemos que nuestra Constitución nos dice que cuando uno de nuestros derechos es invalidado, alguien atenta contra nuestros derechos, bueno, pues las autoridades tienen la obligación de restituir el daño. Así haya sido lo que haya sido, bueno, pues tienen que restituirnos el daño hecho. Y si en dado caso, de nuevo, de que las personas votaran en contra de que se siguiera con este proceso de perseguir a los expresidentes, bueno, pues entonces encontraríamos que las personas que fueron víctimas de sus situaciones no iban a poder tener acceso a la justicia, a que se cumplieran las leyes, se castigara a las personas responsables y que al mismo tiempo se les restituyera o que se les diera una forma de bueno, digamos que hacerle balance a la pérdida que tuvieron estas personas. Entonces ahí ya había dos puntos muy importantes que tenían que ver con no dar un antecedente ante un caso muy, muy hablado. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Imagínense lo siguiente, tal vez todos hubiéramos o todos vamos a votar que sí se persigan, pero en dado caso de que no,
Entonces se daría un precedente para futuros casos en México de que si en algún momento alguien vota en una gran multitud que no quieren juzgar a alguien que cometió un crimen por cualquier razón, bueno, entonces estaríamos rompiendo con nuestra Constitución. Entonces no estaba bien que diéramos paso a esta consulta que, de acuerdo a la pregunta presentada, podría manifestar algo en contra de los derechos humanos. Pero claro, no se va a quedar ahí. Y es que recordemos que obviamente esto era nada más un proyecto de resolución de la Suprema Corte, y ante esto el presidente tuvo algunas cosas que decir. Vamos a escucharlo. En la Corte propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina? Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. A votación. Sí, no sabía yo. Acaba de salir la nota. ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Dice pues qué oportuno. Que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Ya lo escucharon, el presidente pues obviamente instó a los ministros, porque como les dije, esto nada más fue una propuesta de uno de los ministros, pero claro, los instó a que actúen conforme a las leyes, conforme a nuestra Constitución, y que, bueno, ellos deciden al fin y al cabo si esto es constitucional o no es constitucional. Y bueno, simplemente les dijo, ¿saben qué? Hagan su trabajo, háganlo de la manera más honesta, cumpliendo con las leyes, agregado al hecho de, pues, que no se sientan intimidados por nadie, que no tengan miedo a decir lo que piensan, lo que creen, y dar el fallo de acuerdo a sus formas de analizar la Constitución. Pero claro, esto fue todo una problemática, porque había personas en contra o a favor de lo que decía este ministro, y no se quedó ahí. Y es que el día pasado jueves, que fue el 1 de octubre, la Suprema Corte por fin tuvo un fallo, por fin dijeron qué es lo que consideraban que era constitucional y no constitucional, y aquí mismo yo les traigo la información perfectamente asegurada. La Suprema Corte subió un documento a Twitter donde nos decía que declaran constitucional la materia de la consulta popular y modificar la pregunta respectiva. Esto quiere decir, la aceptaron la consulta popular, dijeron sí, muy bien, vamos, perfecto, pero obviamente esto significa que vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta al parecer estaba afectando ciertos derechos, estaba afectando ciertas situaciones, entonces había que cambiarlo un poco. Nos dicen aquí que de acuerdo con el Tribunal Pleno, la consulta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminado a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones. Parte de las acusaciones era eso, era como decir, ¿cómo es posible que le vas a dar permiso o no a las autoridades de hacer su trabajo? Eso era muy, muy controversial, y pues ya nos dicen que no tenía que verse desde ese punto. Y después dicen, pues estas son de ejercicio obligatorio, las leyes, sino que se encaminan de manera más amplia a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. ¿Qué significa todo este rollo? Bueno, básicamente lo que ellos están diciendo es, no estamos viendo si tienen o no que hacer su trabajo las autoridades, porque las leyes se tienen que cumplir, y si se rompen las leyes hay que seguirlo. Pero estaban diciéndonos la Suprema Corte, o están diciéndonos que debemos verlo por el lado de si queremos que empiece a haber
digamos, un esclarecimiento y una investigacioncita para saber y rascarle, por así decirle, a ver si encontramos estos temas. Si de verdad queremos saber sobre estos temas, a ver si de verdad rompieron las leyes estas personas, los expresidentes, que aunque en este caso ya no se mencionan. Y la pregunta quedó de la siguiente manera: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, como ustedes ya vieron, dicen si queremos el esclarecimiento, y al parecer esto va a seguir adelante. Y la única cosa que ahí yo de repente noto y que creo que no es muy clara es el término de actores políticos. ¿Por qué lo digo? Un actor político puede ser desde una organización no gubernamental a, bueno, diputados, senadores, diferentes personas que son actores políticos. Entonces es un poquito imprecisa esta pregunta y en palabras del mismo Andrés Manuel López Obrador no fue muy clara. Pero claro, estos cambios tenían que hacerse para que fuera constitucional la consulta popular. Claro, esto es nada más mi opinión. Obviamente los invito a que ustedes me digan qué opinan al respecto. ¿Están de acuerdo o no con que se continúe? Obviamente yo les he dicho en anteriores videos lo que pienso al respecto de la consulta. No es que no me guste el hecho de que consulten, sino que yo creo que debe de hacerse ese trabajo de investigación, aunque digamos que sí o que no. ¿Por qué? Porque si se rompieron las leyes hay que investigarla, hay que rascarle. A fin de cuentas eran servidores públicos y ellos están al servicio de los ciudadanos de nuestro país. Pero no se queda ahí, yo quiero enseñarles aquí cómo las personas fuera de la Suprema Corte de Justicia celebraron esta situación de que pues fue aprobada, fue constitucional esta pregunta. Vamos a verlo aquí. Nos demuestran cómo las personas están bastante felices al respecto. Ya lo vieron ustedes, es bastante interesante ver esta situación, como muchas personas estaban felices afuera de la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, yo comparto la felicidad. Obviamente el hecho de que haya una consulta popular, se hagan valer las leyes, siempre me va a parecer bien. Y como les dije antes, lo que no me gusta es el hecho de condicionar o no condicionarlo, pero si no lo estamos viendo desde ese punto, pues adelante. Yo sí creo que no era necesario tanto proceso, debía de hacerse, pero a fin de cuentas así es como resultaron las cosas. Y pues con que la gente que cometió estos crímenes o estos expresidentes que realizaron actividades ilícitas, bueno, pues con que paguen, yo me doy por servido. Obviamente esto es muy importante. Y bueno, simplemente para un análisis muy rápido, les quiero enseñar cuáles fueron los ministros que votaron a favor o en contra. Aquí tenemos que el presidente de la Suprema Corte, el señor Arturo Saldívar, votó a favor. También Juan Luis González, Ana Margarita y Alfredo Gutiérrez. Ellos votaron a favor junto con la ministra Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán. 6 votos y en contra de 5 votos del ministro Javier Lainez, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Norma Lucía Piña Hernández y José Fernando González. Esto es, bueno, así funciona la democracia. Todos votamos y la mayoría de votos es la que decide. Entonces así es como siguió adelante esta consulta popular. Como ya les dije, toda esta información es con el sentido de que ustedes tengan todo para poder hacer un análisis, poder hacer una crítica directa de estas situaciones. Yo ya les compartí que no me encanta la idea de lo de la consulta popular. Se me hacía un proceso innecesario si es que se quería que los expresidentes pagaran, pero a fin de cuentas se va a hacer lo que se tenga que hacer. Y bueno, yo los invito a que si les gustó este video le den clic en el botoncito de me gusta, así como compartirme sus comentarios si están de acuerdo o no conmigo allá abajito en la cajita de los comentarios. Yo voy a estar muy al pendiente de lo que ustedes me digan. De cualquier manera, les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y nos vemos en el siguiente video de Colateral México.